También, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, un gusto recibir a la doctora Martina Forn, jueza federal. Doctora, muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice? Un gusto, Muchas doctora. gracias por invitarme. Por favor, muchas gracias, doctora. Bueno, a mí realmente, bueno, la conozco, hemos seguido muchas de sus cuestiones, sus fallos, que también le ha costado en su momento, eso sí que fue inédito, una llamada de atención de la Corte con nombre y apellido, ¿no? Cuando usted recibía muchas de las presentaciones cuando en la época de Macri por los aumentos siderales en los servicios, ¿no? Sí, fue realmente motivo de denuncia ante la Corte Interamericana porque nunca hubo en un fallo una frase dirigida a un juez, en este caso una jueza, donde se le dijera que desprestigiaba el Poder Judicial. Que eso, en todo caso, sería motivo de un jurado de enjuiciamiento. Claro. Totalmente, como dice usted, me tenían que sacar de la cancha porque evidentemente el exorbitante aumento de tarifas que yo estaba señalando en este fallo era... molestaba al poder de turno. Molestaba demasiado, exacto. Unos cuantos. Ahora, como siempre la taba, ¿no? Se da vuelta, porque ahora en el banquillo de los acusados están los integrantes de la Corte. Claro, siempre, como decía mi abuela, ¿no? Ya verás pasar a tu enemigo por tu casa. No digo el cadáver porque nunca deseé el mal a nadie, obvio, sino que siempre quise que las cosas fueran por sus cursos legales, normales, como es en este caso, ¿no? Que si yo no iba a recurrir porque sabía que no podía comprometer a ningún juez en ese momento, ¿no? Y todo aquel que denunciaba algo fue acusado en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Miles de colegas. Y bueno, ahora se ve con esto. Yo quería contarle, más allá de lo que habíamos hablado en radio. Sí, a mí me impactó mucho su historia, lo que le pasó a usted por la obra social. Sí, ¿no? Mi historia es una que quiero contarla porque me cuesta mucho, ¿no? Me costó mucho, ya hace 2 años, y imagínese... pero lo quiero contar porque no estoy sola en esto, ¿no? Miles de colegas, hay casi 100.000 afiliados de la obra social del Poder Judicial. Y todo eso uno lo veía, lo hablaba con los colegas, sigue hablando, y además, como jueza federal, tengo los amparos de salud contra la obra social del Poder Judicial. Y en una época también que muchos jueces no se animaban a sacar porque pensaban que se los iba a castigar en su propia familia, ¿no? Imagínense qué difícil. Y bueno, otra de las cosas que tenemos que acordarnos es el fallo de la presencialidad. Claro. Bueno, con la Yo, disculpe que la vuelva al tema personal que todavía le duele, ¿no? Ahí voy. Pero es importante que la gente conozca, ¿no? Claro. Porque ustedes también la sufren. Es que mi marido se contagió, nos contagiamos los 4. Mi marido se cuidaba muchísimo, sí. Y cuando el fallo de la presencialidad hizo que la señora que trabajaba en casa, su nieto se enfermara en el jardín de infantes, o sea... No es que los fallos no tienen consecuencias, ¿Cómo? Tienen consecuencias directas. Claro. Y ahí fue cuando nos contagiamos los 4, que ya hacía 1 año que nos veníamos cuidando. No fue ningún descuido, la persona había hecho 16 días del hisopado, que había dado negativo. Fue algo realmente increíble. Y cuando... seguimos todos los pasos del CEMIC porque los 4 estábamos, pero mi marido fue el único que tuvo fiebre durante los 5 días, que hoy me pregunto si no hubiéramos podido ir antes, claro. Pero no nos dejaban, y cuando vamos queda internado, pero
me llaman para decirme que no había camas en terapia intensiva y que él necesitaba una terapia intensiva. Cuando quiero llamar a algún lugar de la obra social, mando mail, teléfono, nada de nada. Entonces, bueno, empecé a recurrir a todos los grupos de amigos y gracias a uno muy especialmente me consiguió, porque si no me decían que no tenía solución, lo dejan ahí sin terapia intensiva, se ahogaba. Claro. Y lo tuve que ir a buscar con ambulancia que no era del Poder Judicial, de nuestra obra social, que no era el lugar, el Sanatorio Güemes, que este amigo me consiguió hablar amablemente con los gerentes, me dijeron, bueno, tráelo. Me llevaron ambulancia, lo tuve que sacar ensangrentado en una noche espantosa y llevarlo al Sanatorio Güemes. Le puedo asegurar que gracias a un amigo fui había mandado 3 mails, 4 mails al Poder Judicial, no me contestaban. Llegué hasta a una persona llegada en la Corte de Maqueda, con la cual yo había trabajado, y me seguían haciendo mandar mail. Imagínense con la angustia que yo tenía. Sí, la desesperación de ver que su esposo necesitaba una urgencia, que la obra social, que ni siquiera en la pleno ambulancia, COVID, ni la ambulancia nada llegaba. Y gracias a eso mandé el mail a un montón de lugares que nunca me contestaron siquiera. Mi marido estuvo 2 meses y medio internado. Y hasta el último momento yo no sabía si tenía que vender mi casa para pagar una terapia intensiva porque no me contestaba nadie. Pero esto que me pasó a mí, le pasó a casi todos los afiliados. Por lo tremendo que su esposo Martina terminó falleciendo. Por supuesto, falleció. Con toda esa angustia cuesta encima, ¿no? Claro, y muchas veces me pregunto si hubiera tenido alguien con quien hablar, claro, si hubiera tenido alguien... Una reacción a tiempo. Claro, tuvo un montón de tiempo perdiendo que el COVID, se lo sé porque lo operaron a último momento del pulmón y me dijeron que parecía el de un fumador porque él no fumaba, claro, era por el COVID. Entonces, si hubiera tenido la atención adecuada, ¿no? Exactamente. Porque además lo que impacta, lo que indigna, es que ustedes hacen un aporte, como cualquiera de nosotros, del sueldo a esa obra social. Y cuando la obra social tenía que responder, y usted habrá preguntado, ¿y dónde están mis aportes? Ahora le cuento desde el punto de vista profesional. Por supuesto que después de esa licencia que tuve, sigo teniendo los amparos de salud y lejos de ser algo que... como algunos dicen, bueno, ahora está modernizada, ahora tenemos una app para tener el carnet, porque era con bonos, los médicos ni cobraban con eso, una miseria, nos daba vergüenza hasta atendernos con esta obra social cuando fue una obra social de excelencia. Y yo escucho ahora que, lo que decía Irina recién, que Marchi dice... Había superávit. Hicieron con todo el dinero de nuestros aportes un fondo cíclico, como habían subido los sueldos de los empleados, tenían que estar cubiertos. Teníamos de más. Claro. Plata de más. Exacto. Yo digo, que sigue ¿dónde estando está guardada? Ese dinero que tenía que estar en los prestadores y dónde tiene que estar ahora? Porque le puedo asegurar que yo en los amparos de salud que tengo ahora, hay gente que me denuncia que para que le den un medicamento de una enfermedad crónica tiene que ir a dejar el papel o la receta en una cajita de cartón. Lo tengo en el expediente. ¿Cuántos amparos tiene, doctora? ¿Se acuerda? Porque esto es importante, esto no se conocía. En la causa que tiene el doctor Lijo, se habían contado a esa época unos 250 amparos de salud contra la obra social. Y le puedo asegurar
que cuesta porque los jueces, o sea, nosotros siempre tratamos, inclusive de nuestra propia obra social, donde los amparistas son colegas, digamos, si no son jueces, son empleados, son familiares, y yo he tenido amparos de jueces. Claro. Es decir, que el doctor Lijo tiene mucho para investigar. Claro que sí. Y sobre todo, ¿sabe qué? Si llega a abrir un lugar de denuncias anónimas por el tiempo en que había tanto superávit, le puedo asegurar que no da abasto de investigar, porque lo que se escucha entre que no hay medicamentos, en que no hay prestaciones, le puedo asegurar que no da abasto en esa investigación. Bueno, qué idea buena que está aportando. ¿Irina? ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Yo le quería preguntar, ¿qué impresión tiene usted? Si esto ha sido fruto de la desidia o si ha sido fruto de actos de corrupción. Bueno, decir que hay superávit y que no llega a las prestaciones, digamos que cuesta decir que es una desidia, porque digamos que los profesionales, los empleados, sabíamos todos, hablo de la obra social, ¿no? Uno iba a sacar un número y tenía 100 personas adelante. No daban abasto los empleados. Y los directivos no aparecían nunca. Imagínese el grado de violencia que había. Inclusive en la farmacia de la obra social que queda en la esquina ahí del Poder Judicial, era una cosa lastimosa, realmente. Entonces, cuesta muchísimo, por eso todos queremos. Le puedo asegurar que en todos los chats, cuando yo venía a hablar, en todos los grupos, y revisé los grupos de esa época, donde por lo menos los jueces y sus familiares denunciaban el maltrato del director, mínimo, de Tonón. Realmente creo que fue la persona más odiada del Poder Judicial, la persona más... porque no solamente era que no le daban la prestación, el maltrato, eso no se había visto nunca. ¿Usted está dispuesta, si la Comisión de Juicio Político, a partir de esta nota y lo que está usted revelando, la cita, a dar testimonio? Siempre, siempre, Gustavo. Yo he concurrido a todos los lugares. Yo me presenté en la causa mesa judicial, donde justamente hablo y digo que si se encuentra alguno, cuando el fiscal me hace el interrogatorio, digo que si llegase a ver como resultado de esa investigación un delito, por supuesto estoy abierta a presentarme, claro. Siempre la legalidad, obvio. Y por supuesto que en esto va la invitación a todos los colegas. Exacto, porque que se animen. Gracias a todas estas denuncias que yo le puedo asegurar que no salían en un medio, salían en Infobae. Si usted revisa en esa época, daban todos los datos de las empresas vinculadas, estas que tienen que investigar el doctor Lijo, a quién estaban vinculadas, las farmacéuticas, dónde estaban ubicadas. Bueno, todo eso creo que es lo mínimo que hay que hacer, y le puedo asegurar que esto de abrir el chat me lo dio una colega, Elena Liberatori, que se hace en otros países donde se denuncia anónimamente con casos concretos, y le puedo asegurar que va a rebalsar. Bueno, que tomen la iniciativa la doctora. Gracias, doctora. No, gracias por su testimonio y gracias por su valor también. Gracias a usted por permitírmelo. Muchas gracias. Gracias, por favor. Un gusto, doctora. Gracias, Irina.